La segunda, el conductismo, ¿bien? Un pensamiento de John Watson que plantea que la conducta es aprendida. Y la tercera corriente psicológica grande es la humanista, ¿verdad? El pensamiento de Carl Rogers y el individuo que habló de la pirámide de Rogers, Abraham Maslow, ¿verdad? Que hablaba de la autorrealización. Esos son los tres pilares de la mesa de la psicología modernista. Se añaden otros, como la Gestalt y otras que surgen paralelas que son un complemento. Hoy esas corrientes importan, pero hoy surge la psicología transpersonal, que supera al psicoanálisis, al conductismo y a la psicología humanista. Una psicología que dos representantes maravillosos para que les quieran. Sé que hay gente que ya está leyendo. Ken Wilber es uno de ellos, uno de los padres de la psicología transpersonal. Ken Wilber. Y el otro, Stanislav Grof. Yo lo puedo apuntar en el pizarrón. Estos individuos trascienden a la psicología de la modernidad y tratan de dar respuestas a las respuestas que la psicología clásica no dio. Finalizo entonces la respuesta. Conocerte a ti mismo es complejo, es más, es que estamos aquí porque no nos conocemos a nosotros mismos. Si nos conociéramos a nosotros mismos, no estaríamos en esta reunión. Yo tampoco me conozco a mí mismo, ando en mi propia búsqueda. Entonces, ahí está la respuesta, compañero, que conocerse a sí mismo es una cuestión compleja, pero diríamos que si tú estás ahí, habrá un camino para llegar aquí, y quién mejor que seas tú, quien con su propia llave abra su propia puerta interior, en donde se abre a sí misma, se conozca, y al conocerse a sí misma va a empezar a conocer al otro y a la otra. Y al hablarte del otro y de la otra, no estoy hablando de Pedro o Juana, o Abril y Mario, hablo de las otras dimensiones de la realidad. Esa sería mi respuesta. Otra más. Bueno, voy a hacer dos capítulos. No, mira, las vas a hacer todas. Si no, algún día. Porque la actividad no ha empezado todavía. La voy a decir y a otros más. Y luego pasamos a un ejercicio con el cual empieza nuestra actividad. Y luego un recesito y luego seguimos. Sí. A mí me parece, me llama la atención, por ejemplo, en algún momento comentario de este panorama, incluso en primaria, ¿verdad? Y en primaria, en el sentido que un currículo, ¿por qué vamos a imponer, verdad? Un currículo, sí me parece, me parece un poco drástico, ¿verdad? En ese sentido, suena un poco más viable y más digerible para mí, en particular, de pronto en otros sectores, pero cuando estás en un proceso de formar un chiquito, que no exista un currículo sobre la base de una estructura, las estructuras no del todo son satánicas, ¿verdad? Es decir, tienen un gran poder con respecto a la construcción de las personas. Satanás es un interior también. No lo dejamos solo, lo solidarizamos para que sea de la luz. Y en ese sentido, ¿verdad? Sí da un poco de mucha temor e inseguridad pensar, ¿verdad? En una escuela donde no hay un currículo para los chicos. Ahí está. Pero, como apenas es la introducción, ya luego, ya cuando se habla de las comunidades de aprendizaje, ya se plantea cómo en otros países se está tratando de solventar esa necesidad. Todo tiene una gradación. Llegó un día que tú eras dependiente, vos, tú y yo, ¿verdad? ¿Teníamos autonomía? No teníamos, fuimos dependientes. Un gran salto, ¿cuál fue? La independencia. El otro gran salto es la interdependencia, donde entraremos con esta nueva visión. No quiere decir de que el currículum esté abstracto, diluido, no quiere decir exactamente eso. Lo que quiere decir es que hay un alto grado de libertad en su construcción, partiendo de tus propias necesidades. Te voy a poner un ejemplo.
Voy a pedirle que le responda primero aquel compañero que nos asesora y tú también que nos asesoras. ¿Ustedes creen que todos los que estamos aquí, todas, tenemos las mismas necesidades educativas o hay diferencias? Claro que todo era respectivo. Pero ¿qué pasa con los pensum? Vayan a ver cualquier pensum de cualquier carrera. Parejo, todos iguales. La homogenización. Miren, pero ¿cómo es posible que permitamos eso y que no nos hayamos dado cuenta de eso? De la homogenización del proceso educativo, cuando cada individuo, aunque esté sentado en una misma mesa, tiene su propia realidad, sus propias necesidades educativas. Ahí es donde entra de la construcción de Pero tú eres muy literal, entonces. Yo pienso que tu pregunta es muy buena y te quiero decir algo. Dentro del grupo, me atrevo a decirte que las preguntas más atrevidas posiblemente las hagas tú en cuanto a la aplicación de este conocimiento. Voy a explicar por qué. Porque tú estás acostumbrada a las cosas prácticas, no estás acostumbrada a la objetividad, a lo que sea posible poner en práctica en el mundo de la realidad en que tú vives. Y tú serás aquí como que dice que nos trate de pedir aclaraciones de su aplicabilidad, porque te quiero decir algo a ti y a los demás compañeros. De nada serviría dar un discurso muy bello sobre esto, si solo lo dejamos en un discurso. Lo que se pretende es que esto se aplique algún día, incluso en nuestra propia audiencia. Lo dejo ahí, paso contigo. Tus preguntas, por favor, ya están escritas ahí. Paso contigo, hacemos un ejercicio que quiero que compartamos, un pequeño receso, y damos una primera parte de la actividad a la cual fueron invitados. A mí me parece que entonces el aprendizaje está en el vacío. Ese término, el vacío, significa el tabo, ¿verdad? El pensamiento del agua, ¿verdad? Y a través de una serie de paradojas trata de hacerte entender a los de su tiempo de que buscas conocer la realidad cuando tú eres la misma realidad. Entonces, al responderte el conocimiento, el aprendizaje está en el vacío, yo te diría que sí, pero tú eres la única parte del mismo vacío. Entonces, ¿quién es? Soy yo, porque me la pregunta, ¿quién es? Soy tú. Y entonces una otro lado. Y tal vez un poco. O sea, ¿estás satisfecha con la respuesta? Sí. Y tal vez complementando un poco la inquietud de aquí. En el PEN se dio una maestría solamente con 12 personas que fueron las que implementaron una especialidad, maestría en educación con énfasis en modelos alternativos. Y en una oportunidad que la tenía que dirigir en internet, nos dejó una actividad. Ahí decía todo el mundo, solo trae una hoja y es una línea. Ahí decía, yo prefiero media hoja con 10 libros. Teníamos que encontrar una frase como la de Albert Einstein. O sea, nos puso una frase, pero cuando Albert Einstein dijo, Dios no juega los dados, ¿qué quiso decir? Que nosotros tenemos que hacer nuestra propia frase, o sea, fuera de leer como locos. Por un lado, pero por otro lado, ¿qué pasó con esa maestría? Meterla dentro de una universidad de 300 años y pico de existencia, con algo totalmente, incluso una de mis amigas me decía que estaba estudiando una maestría esotérica. Pero resulta que el esoterismo es una forma de enseñanza, ¿no? De enseñanza de mensajes. Sí hay dificultades. Las tesis finalmente terminan siendo cualitativas y puntos de tesis a cuales más hermosos, ¿verdad? Como el desarrollo de la intuición, el desarrollo de la espiritualidad, la comunicación con la naturaleza. Pero sí, yo creo que sí han habido intentos, pero yo creo que es, al igual que todo, estamos empezando. Vean, pues, compañeros y compañeras, hay países como Costa Rica, Colombia, Venezuela, México, para no ir muy lejos, donde ya hay universidades donde las carreras que se estudian, no importa cuál sea, química, derecho, psicología, su epistemología y en una epistemología
filosofía que yo estoy estudiando, sino de la epistemología de la complejidad, la teoría del caos, una nueva epistemología. Nuestra universidad está empezando a resurgir, y ese resurgimiento lo están construyendo ustedes. Les decíamos hace algunos días que ese es un aleteo, el aleteo del efecto mariposa. Y un sinnúmero de aleteos van a crear una sincronía institucional donde llegará un momento, no 20 catedráticos y catedráticas traten de compartir este conocimiento, y el próximo serán todos y todas. Pero lo más maravilloso es que tú y yo, todos los que estamos aquí, somos parte de esa nueva construcción. No sé cómo se dice. Y si no es, y yo espero que antes de irnos de la universidad seamos testigos de ese amanecer, crear carreras que no se impongan, sino que sean alternativas. Y si las que están así con la epistemología que tú y yo conocemos del pasado, pues que sigan quienes quieran seguir, y quienes quieran estas opciones, pues que sigan, para que a través de una situación pacífica se dé ese cambio. Voy a darte la palabra y quisiera que hiciéramos un ejercicio que lo que pretende es que viajes a tu mundo interno. Pero es muy breve, solo para complementar lo que decía Margarita. Hace más o menos 3 días mi hijo estudia ingeniería en sistemas aquí en San Carlos, y el pobre es un mártir en la carrera, ¿no? Entonces él se fue, su novia estudia en veterinaria y se fue a hacer su EPS a una aldea de Chimaltenango, y entonces la acompañó. Es una anécdota muy interesante porque a mí me impactó mucho. Y entonces cuando regresó le digo, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal ese lugar? Fíjate que ahí no hay nada, me dijo. Dije, ¿cómo así que no hay nada? No hay personas, no hay árboles, no hay nada. Le digo, bueno, sí, me dice, ¿verdad? Pero cuando él me hablaba de no hay nada, él se refería a edificios, a carreteras, a la modernidad, ¿no? Entonces le digo yo, hijo, le digo, tienes que ser más observador porque ahí hay muchísimas cosas, no tal vez las cosas que tú conoces, pero sí las cosas que desconoces. Y me impactó mucho esta conversación que yo tuve con mi hijo, porque qué tipo de estudiantes estamos formando nosotros acá en la universidad, ¿verdad? Que llegan a un lugar y dicen que no hay nada. A mí me impactó muchísimo, ¿no? Eso. Y pues yo no soy holista, pero estoy empezando a caminar en este camino. Pero al igual que lo decía Marx, que para avanzar hay que retroceder, para avanzar 2 pasos hay que retroceder 1. En esta universidad mi caminar ha sido ese: avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo. Un poco como el pensamiento divergente, ¿no? Pero sí las comunidades se están formando, las comunidades de pensar que se están formando alrededor de lo que a cada uno de nosotros nos interesa y nos impacta, ¿no? Entonces, creo que sí, que en la universidad ya se están surgiendo estos... Quiero contarles algo, antes de que se ingenieros, a quien le damos el pedir, qué gusto tenerlo, ingeniero. Él es un ingeniero, conoce mucho de esto, posiblemente un poco más allá, pero Gabriel conoce. Es un elemento valiosísimo en este caso. Yo les quiero contar algo que vieran cómo van los aleteos de rápido. Platicaba con un de ellos, con Alex allá en el patio antes de que ustedes vinieran, y me decía, ¿usted cree que en nuestra universidad realmente haya un cambio en la forma de ver la ciencia y el mundo? Yo le decía eso, el cambio va a darse, se está dando. La diferencia es el ritmo de ese cambio. El cambio es una ley en el universo, todo cambia y se transforma, pero los cambios pueden acelerarse. Si aquí hay químicos o biólogos, saben lo que es la catalización, ¿verdad? Pues hay sustancias que catalizan, que aceleran las reacciones químicas. Fíjense que los cambios se están dando más rápido de lo que pensamos. Quiero contarles que esta semana nos invitaron a ir a un centro regional a hablar de esto. Y vamos a estar la otra semana, por amor al arte, por supuesto, allá. Y quiero decirles que dentro de 15 días en otro centro regional.